La guerra de los aranceles. Hay muchas hipótesis, teorías, títulos, portadas que tienen que ver con este hecho. Hace apenas unos minutos, por ejemplo, desde la Casa Blanca confirmaron que los aranceles a China alcanzarán al 145%. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Porque claro, lo primero que uno pensaría es en esta rivalidad, en esta batalla entre Estados Unidos y China. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es simplemente la intención de Donald Trump de enfrentar al mundo? ¿O qué es lo que se esconde verdaderamente tras estos anuncios, tras estas medidas? ¿Es enteramente algo vinculado a los efectos globales? ¿O es que en la interna de Estados Unidos también hay objetivos trazados por parte de la administración Trump? El tema de los aranceles como nunca te lo contaron. Vamos a hablar de estos y otros asuntos con un invitado de lujo, analista internacional, economista, historiador, que tiene mucho conocimiento respecto al tema, amigo de la casa, por supuesto, el señor Ariel Umpierres, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estamos, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal, Enzo? Sí, sí, un placer conversar contigo siempre. Y como tú has dicho, está todo el mundo hablando de la guerra comercial, la guerra de los aranceles, este hombre desequilibrado, imprevisible, etcétera, etcétera. Todos los medios de comunicación del mundo, hasta donde yo llego, que es en español, en inglés y en italiano también, bastante. Allí el Corriere della Sera, el Sole 24 Horas, y en francés, todos dicen lo mismo, repiten lo mismo, todos dicen lo mismo, palabras más, analistas, hombres de la bolsa, traders, todos dicen lo mismo. Una locura y está mal porque pelea con los derechos aduaneros y demás. Y a mi juicio, pero claro, si todos dicen una cosa y yo digo otra, lo más probable es que los otros tengan razón. En todo caso, y dado que tú siempre me invitas a hablar con absoluta sinceridad, como lo hago siempre en Prensa Alternativa, yo no creo que sea así. Yo creo que hay, evidentemente, el tema de los aranceles y los derechos aduaneros y el tema comercial, si China ha respetado a la Organización Mundial del Comercio, si hace trampa, tema que conozco muy bien por mi actividad empresarial a lo largo de 30 años. Y conozco bien China y he litigado contra China, contra el Ministerio de Comercio chino, contra empresas chinas, o sea que conozco bien, o bastante bien. Y yo creo que acá de lo que se trata en realidad de lo que la pelea o la pulseada a la que se ha enfrentado Trump es una pulseada interna a la élite atlantista. Y digo atlantista porque creo que esta no es una guerra comercial, sino que creo que es una guerra financiera. Acá se le está dando pelea, el presidente Trump le está dando pelea a la élite financiera atlantista. Atlantista porque digo, tiene una pata en Wall Street, Bolsa de Comercio, BlackRock si quieres, y la otra pata está en la City de Londres. La City de Londres es, junto con Wall Street, bueno, Hong Kong también hay que ver Asia, pero digamos, del lado occidental es el epicentro de los negocios financieros. Para decirlo claramente, es el epicentro de la usura sobre la cual se basa este gran fenómeno que viene desde la época de Reagan, desde los últimos, si quieres, 40 años, más o menos, 45 años, que es el proceso del endeudamiento masivo, alevoso, desvergonzado, al que se ha sometido a todo Occidente, a los gobiernos, a los estados nacionales, a los estados provinciales, federales, a las familias, a las personas, todo está endeudado, sometido a una deuda realmente escalofriante, porque ya no es deuda, esto es usura, es decir, todo eso que la Iglesia Católica ha condenado durante 2000 años, más o menos, es decir, la usura, ahogar a la persona que pide un crédito para algo, para lo que sea, o someterlo a intereses expoliatorios, que en la Edad Media se traducían
en que las personas perdían sus propiedades, lo que pasa actualmente, dicho sea de paso, y en la Edad Media se acentuaba en algunos casos con la esclavitud. Aquel que no podía pagar debía entregar sus hijos en esclavitud o él mismo entregarse en esclavitud. Lo que de alguna manera, no de alguna manera, claramente, Shakespeare, claramente tradujo o expuso en su maravillosa obra El Mercader de Venecia. Mercader de Venecia, una de las obras máximas de la literatura inglesa y mundial, habla justamente de la usura, de cómo Sherlock, el judío, porque además era judío y así se lo dice en ese momento Shakespeare, dice, tú judío sometes a las poblaciones a la usura avergonzante y esclavizante. Bueno, desde esa época la usura se ha hecho un denominador común de la actividad económica en Occidente. Los números hablan solos, ¿no? Está todo el mundo, todos los gobiernos, está todo el mundo endeudado. ¿Y acá qué aparece Trump? Y una vez más, como siempre decimos, en geopolítica no hay que dejarse llevar por emociones, por afiliaciones, por me gusta o no me gusta. Acá yo no estoy diciendo que Trump sea bueno, lindo, amigo del Che Guevara, nada de eso. Estoy diciendo que hay una pelea interna dentro, al interior de la élite atlantista o de atlántica, Inglaterra, Londres y Wall Street, dentro de la cual, dentro de esa élite, Trump forma parte. No es que está fuera y él quiere hacer un cambio, no, él está dentro, pero lo que Trump no quiere es que sean los bancos, BlackRock, JP Morgan, la City de Londres, los que le gobiernen su país. Esa es la pelea que está en el fondo. Y por eso lo que quiere Trump con todas estas movidas de aranceles y demás es que ya no sean los bancos y los fondos de pensión y los fondos de inversión y administradores de dinero los que le gobiernen los Estados Unidos, porque Estados Unidos está tan endeudado y en condiciones tan vejatorias que son ellos los que dominan. Lo que pasa en América Latina, pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en todos lados. Te tienen apretado con la deuda y tu gobierno no puede hacer nada, vamos a decir la verdad, no tiene autonomía, porque siempre está endeudado y siempre bajo la amenaza. Mira Argentina, ahora están tratando de que el Fondo Monetario Internacional le dé una nueva línea de crédito para pagar la deuda anterior, los intereses de la deuda anterior, y con eso se compromete a pagar un poco, mantener un poco la estabilidad interna, cambiaria sobre todo, para poder seguir funcionando y dentro de 2 años volver a pedir otro crédito para refinanciar. No hay mucho que estudiar. Esa es la pelea que está en el fondo. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Y Trump, que es un nacionalista, un soberanista o un gran ególatra, no quiere que lo gobiernen otros, quiere gobernar él. Él quiere gobernar. Y no quiere que lo gobierne Flink, el dueño o CEO de BlackRock, que fue lo mismo, para que se entienda, que hizo Putin al principio de su gobierno, allá por el año 2000. Recordemos, Rusia estaba desde la época de la caída de la Unión Soviética en el 1991 al 2001, que él asumió. En esos 10 años, estuvo en manos de Yeltsin, aquel presidente alcohólico, un estúpido, un frívolo, un corrupto, que llevó a Rusia al superendeudamiento, a que entraran el Fondo Monetario y que permitió la privatización, por decirlo de alguna manera elegante, pero en realidad fue un saqueo que hicieron de todas las empresas públicas rusas, soviéticas, de los grandes yacimientos mineros, de los astilleros navales, de las fábricas de aviones, las empresas petroleras, que todo eso cayera en manos de la mafia rusa, que terminaron siendo los señores oligarcas rusos, los famosos oligarcas rusos, esos que después andaban y siguen andando por el mundo en yates maravillosos, con fiestas, con prostitutas increíbles, en fin, eso es el típico oligarca ruso. Cuando llegó Putin al gobierno, los llamó a los 20 más importantes, esos que compraban clubes de fútbol en Inglaterra, al Perovich y al Morovich, no recuerdo los apellidos, los llamó a los 20 y le dijo, señores, se terminó la fiesta. Ustedes sigan haciendo dinero, pero no se me meten en la política, ni hacen política, ni me condicionan el gobierno en términos políticos.
La mayoría se alinearon, hubo 3 o 4 o 5, no recuerdo cuántos, que no. Varios de ellos terminaron presos. Algunos, no se sabe por qué, se cayeron por una ventana, uno en Londres, otro que se quedó colgado en un puente también en Inglaterra, cosas que pasan, no estoy diciendo que nadie fuera responsable. Y de a partir de ahí es la política la que gobierna Rusia. Lo mismo pasa en China. En China no gobierna el señor Ma, el dueño de Alibaba, uno de los hombres más ricos del planeta. Cuando quiso meterse en el negocio financiero Ma, a través de Alibaba, y esto conspiraba contra la política financiera del Estado chino, ¿se acuerdan? Hace un año y medio, Ma desapareció del planeta, nadie sabía dónde estaba. Estuvo durante 3 meses, no aparecía en ningún lado. Pensaba que habían muerto, que lo habían secuestrado. No, lo habían llamado, lo invitaron a una granja, no le hicieron nada, estoy aclarando, no tengo los detalles, y le dijeron, acá los negocios financieros los maneja el Estado chino. Usted siga con su plataforma de venta de esto, de Alibaba y todo eso está muy bien, pero los negocios financieros los hacemos nosotros, no se haga el pícaro. Y se les terminaron las picardías. Entonces, esto es lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Yo no creo que Trump vaya a llevar a una granja para hablar íntimamente con los dueños de los bancos. Por eso no creo que esto vaya a ocurrir y no lo deseo desde ya. Pero creo que esta es la pelea que está en el fondo y de la resolución de esta pelea, de la resolución, creo que Trump las tiene de perder. Sinceramente creo que las tiene complicadas porque estamos hablando de poderes muy fuertes, muy poderosos, valga la redundancia, y que además están drogados, endulzados con esto del negocio financiero desde hace demasiado tiempo. Y controlan demasiadas estructuras dentro de los Estados Unidos. No es solamente que yo llamo al banquero y cambios, no, lo estamos viendo por esto, esta histeria que hay en los medios de comunicación mundiales, desacreditándolo a Trump, diciendo que esto de los aranceles, y dale con los aranceles. Y los aranceles, claro que son importantes. Pero bueno, él ya le explicó a su propio pueblo que van a tener que pagar más los productos porque van a tener aranceles. Yo como economista y como alguien que hizo toda su carrera profesional dentro de grandes multinacionales, creo que el tema es complicado desde el punto de vista estrictamente comercial. Es complicado. Pero la guerra es política. Esta es una guerra política de distribución del poder político. No es comercial. Lo comercial es secundario en este escenario. En este escenario. Entonces, yo creo que acá lo que no hay que hay mantener que mantener la cabeza fría cuando uno analiza y no dejarse llevar por lo que todos estos, que además los bancos son dueños de las agencias de prensa y son dueños de los periodistas, porque les pagan a los periodistas, les pagan a los, obviamente que no a prensa alternativa ni a mi canal, por eso hablamos con franqueza, pero les pagan para que digan esto, para que lo hagan pasar como un loco, como un imprevisible, como algo que va a fallar, porque esto entonces va a llevar la inflación para arriba, y sí va a llevar la inflación para arriba. Siempre, el capitalismo siempre trabajó con inflación. No está bueno, no es necesaria, pero ¿quiénes son los que pagan, digamos, a quién le preocupan más cuando los medios como la CNN, el Washington Post, los que quiera, cualquier periódico, dicen la inflación está mal, es mala? Claro que está mal, no, obviamente que sí, porque cuando tú y yo vayamos a comprar algo va a salir más caro. Pero a ellos los que les preocupa son los inversores financieros, porque si efectivamente hay inflación, la renta financiera cae, porque el dinero que tú, se entiende lo que digo, ¿no? Porque el rendimiento del dinero financiero, después con una inflación alta, pierde valor la inversión. Y lo único que les preocupa a ellos es que su inversión no pierda valor y que las empresas que cotizan en bolsa no pierdan valor para que los inversores no pierdan dinero. No les interesa en absoluto el bienestar de los ciudadanos a esta gente. Si me preguntas en términos de estrategia eh, eh, económica, yo no sé si va a andar, si va a funcionar o no, porque esto puede ser que sí o puede ser que no. Digo, la reindustrialización de los Estados Unidos, la competitividad, dejar de sustituir importaciones y demás. No lo sé. La riqueza de los Estados Unidos se hizo con ese modelo.
no con la globalización, apertura, etc. La riqueza de Inglaterra se hizo con ese modelo, o sea, con protección, con aranceles, pero con muchas otras cosas más que hay que hacer. Porque no basta con decir, bueno, yo cierro, no dejo de llegar productos extranjeros. Y sí, pero tú tienes mano de obra calificada para hacer esas industrias. Parece que no, Estados Unidos no las tiene. ¿Tienes recursos naturales para hacer desarrollo de estas industrias? En principio sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no, es mucho más complejo que decir simplemente cierro las importaciones y al día siguiente produzco nacionalmente todo lo que necesito. Como un país como Estados Unidos. El presidente Maduro lo dijo el otro día en Venezuela, nosotros vamos a producir todo lo que tenemos que producir. Perfecto, para Venezuela parece plausible, porque Venezuela es un país de desarrollo intermedio o bajo, entonces lo que tiene que sustituir es alimentos, ropa y pocas cosas más. Estados Unidos tiene la carrera espacial, misiles, ¿se entiende? O sea, auto eléctrico, tiene temas de inteligencia artificial, informática, para eso necesitas unas aptitudes y capacidades que hay que ver si están disponibles, por lo menos en lo inmediato. Pero en todo caso, vuelvo a lo mismo, esta no es una pelea comercial o de aranceles. Esta es un golpe de mano, una pulseada entre Trump y la élite financiera. Es una pelea financiera. Enzo, perdona que sea tan largo. No, es que es un enfoque novedoso, interesante y como tú lo has dicho, algo que hasta el momento no se ha abordado, ¿no? Y lo que Pero porque comentas, no lo quieren abordar, porque yo creo que yo claro, no tengo ninguna idea. incomodidad, ¿no? Porque, a ver, por Porque ejemplo, le pagan. Yo estaba mirando la televisión francesa recién, unos analistas que vienen de una universidad donde yo también estudié, y en fin, quizás no tengan la experiencia. Qué barbaridad los aranceles. Pero este muchacho alguien le está pagando. Claro, y después miro y trabaja en un centro de investigación, un think tanks. Bueno, alguien paga ese centro de investigación. hay posiciones, por ejemplo, yo recuerdo el otro día que hablaba o leía un artículo sobre Sarah Breeding, que es la vicegobernadora del Banco de Inglaterra, y ella decía abiertamente, la guerra arancelaria de Trump va a afectar el crecimiento del Reino Unido, hay que estar prevenidos. Hay que estar prevenidos y hay que hacerles saber a los ciudadanos que se vienen momentos complicados. Ese es el mensaje que llegó precisamente de esta persona, la vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeding, y que tiene que ver con esto que tú comentas, Ariel, ¿no? Es como una guerra, digamos, en realidad, hacia los banqueros, ¿no? Que es el enfoque que pocos han sostenido. Pero me pongo a pensar en esos otros elementos. En Europa, por ejemplo, que Trump claramente ha anunciado que lo que está pasando con China probablemente en menor medida pasará con Europa. Y ahora mismo los europeos están, pero comiéndose las uñas, en todo el sentido de la palabra, ¿no, Ariel? Sí, porque bueno, es lo mismo. Recuerda que Europa está dominada también por BlackRock. Digo, yo le pongo el nombre BlackRock para que nuestros seguidores entiendan de lo que estoy hablando. Es mucho más complejo, hay, incluso dentro de la élite financiera hay peleas, hay discusiones, no hay puntos de vista similares. No es lo mismo Wall Street que la City de Londres. Siempre es más peligrosa. Los piratas ingleses son siempre más peligrosos y siempre tienen un as dentro de la manga y tienen algún cuchillo escondido por aquí abajo. Siempre son peligrosos, son muy traidores. Pero no hay que pensar que esto es unánime y no es un bloque monolítico la élite. Tiene contradicciones internas. Por eso es que mucha gente cuando yo diga esto va a decir, bueno, no, pero Trump es de ellos. Sí, claro que es de ellos, pero también tienen discusiones internas. Entonces, Europa la va a pasar muy mal porque además Europa no está preparada para este cambio. La élite, porque siempre al mundo lo mueven las élites, siempre. Y lo que está acá en discusión es si la élite europea, alguien dentro de la élite europea, si podría, para decirlo de otra manera, ¿podrá aparecer un Trump en Europa? Hoy parece que no. Hoy parece que no. Y cuando digo Europa, digo Alemania, Francia, a Letonia nadie le importa. La verdad que aparezca en Letonia o en Hungría, te diría hasta en Portugal o en España. No,
no. Francia y Alemania, no los veo. Alguien que diga, hay que dar un golpe de mando y de timón y volver para otro lado. En Pero, Francia te pueden meter preso incluso, ¿no? Vimos lo que ¿cómo, pasó perdón? en Francia, te pueden terminar acusando, ¿no? Vimos hace poco el caso de Le Pen. O sea, Pero Le Pen también, con el afán de limpiar su nombre y su historia, ya se entregó al globalismo. Ya fue el chico que está con ella, Bardella, fue a Israel, allí a pedir perdón y, en fin, todo eso que ellos saben hacer cuando... Porque esto tiene que ver con la colectividad, claro que tiene que ver, con lo que, bueno, lo que hizo Cristo expulsándolos, sacándolos del templo por usura. O sea, que los expulsó del templo por usureros, esto hace 2000 años. Creo que es lo que está... Esta es la misma pelea que tuvo, que tuvo Cristo hace 2000 años. Los echó por usureros y en un contexto de usura generalizada y salvaje, descontrolada como el actual, es imposible encontrar un camino de crecimiento, de estabilidad económica, de prosperidad, de bienestar para los pueblos. No hay mucho que analizar, más si uno se calma o se mete en una ducha. Yo a veces la ducha es el mejor momento para reflexionar. Uno se da una ducha y dice, pero che, ¿estamos mejor o peor que antes? ¿Nuestros hijos van a estar mejor o peor que lo que estamos nosotros? En este escenario van a estar peor, porque realmente, además con todos los cambios tecnológicos que se vienen, no sé, nuestros padres antes se podían comprar una casa con cierta facilidad. Hoy es imposible esto, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace a un modelo capitalista financiero, dominado por la sinagoga que domina el negocio financiero, la usura, y que no quieren que le quiten el negocio. Es así, no hay mucho, le podríamos buscar todas las vueltas, a mi modo de ver, ¿no? A mi modo de ver. Podemos buscar todas las vueltas, pero no hay cambio. Europa, en todo caso, está peor todavía porque no tiene un Trump. Eso. y hablar de Trump, Ariel, ahora mismo es, digamos, a ver, es como agarrar una papa caliente, ¿no? Porque de Trump se ha hablado mucho, no solamente respecto a los aranceles, sino solamente respecto al enfrentamiento que ya se empieza a notar en algunos estados. Uno escucha o lee lo que menciona el gobernador Newsom en California, quien básicamente dice que no se siente representado, y ya se empieza a sentir un aroma separatista, ¿no? Puede que esté exagerando, pero da la sensación, claro, que en la interna de Estados Unidos hay mucho que va a empezar a notarse en los próximos días, próximas horas. Pero hablaba de Trump porque, claro, el efecto Trump, uno pensaría en el Trump que va a estar en el poder en este periodo. Yo recuerdo mucho cuando converso con J sobre esta posibilidad de que Trump pueda extender su poder, su mandato, y claramente con algunos ajustes o varios ajustes en la Constitución que permitan que se mantenga en el poder, porque claro, ese es un punto también que hay que poner sobre la mesa. Este periodo alcanzará a Trump para poder implementar todos los cambios que está tratando de ejecutar. Ese es el gran dilema, ¿no? Y ya empezó a correr la voz en diversos medios sobre esta teoría que apuntaría a un Trump con la intención de mantenerse en el poder. Entonces se viene una situación muy candente en Estados Unidos a partir de esto. Sin duda, bueno, él mismo lo mencionó. Él dijo, ese es un tema que hablaremos más adelante, pero no es que dijo no, la Constitución, en realidad no es la Constitución, es una enmienda a la Constitución de allá de los años 50, que impide que un presidente, una persona, permanezca dos periodos. Él dijo, le preguntaron, ¿usted quiere? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. La cosa, como tú bien lo has dicho, se juega de acá a mediados del año próximo, que se produce la elección de medio término. Por eso es que va tan rápido Trump. Ahora, yo quiero aclarar, querido Enzo, yo acá no soy ni amigo de Trump, no me paga Trump, nunca no lo votaría, o quizá lo hubiera votado, si vamos a decir la verdad, pero digamos, no es un hombre de mi Pero con simpatía. Kamala probablemente también yo lo Claro, sé. ante Kamala creo que la opción era bastante clara, pero en todo caso no me inspira y no tengo nada por qué defenderlo, no, nada. Estoy siendo objetivo, acá hablamos hablamos de geopolítica, entonces yo hablo de lo que creo que hay que hacer. Yo creo que
efectivamente, a él si va rápido porque necesita de acá a la elección del año próximo, de medio término, confirmar, reafirmar su prestigio y su ascendencia dentro del pueblo de los Estados Unidos. Necesita resultados ya, ya ahora. Es decir, si él hubiera empezado a estudiar, a evaluar, ¿no? Se le iba un año y bueno. Y lo segundo es que no tiene que dejar que sus adversarios se rearmen, es decir, Partido Demócrata. Y lo que dice el gobernador de California, que además salió con esto de que puede comerciar con Europa y con quien sea sin pagar aranceles, es una estupidez, él no tiene esa facultad, no lo puede hacer. Pero bueno, es la lucha interna de los demócratas y Newsom sería el posible mejor candidato que hoy a la vista tienen los demócratas. Un hombre joven, gobernador de California, con mucho dinero, tiene la industria de Hollywood allí, en fin, hay que ver, hay que ver. En todo caso, se está perfilando como posible candidato demócrata a enfrentarlo el año que viene. La cosa se juega de acá a mediados del año próximo, fin del año próximo, y si Trump logra, no sé, por lo menos que no se le disparen ciertos indicadores, la inflación y demás, depende. Y ahí más o menos, pero con sus matices y sus diferencias, yo no soy consultor de él y no he estudiado en profundidad el tema de los Estados Unidos, pero por acá viene la cosa, por ahí va la cosa. Por el otro lado es BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, que es BlackRock, es o va por acá o va a rendirse, pasa por la sinagoga que está en la Quinta Avenida y de ahí se va a Wall Street y les pide perdón y los deja gobernar. Que fue, como digo, lo que hizo Putin en Rusia, Xi Jinping en China, o domesticas al gran capital o no. Por eso es que él tiene, yo siempre muestro la foto esta que en algún momento quería mostrarles, en la cual él tiene al presidente, Donald Trump puso en el despacho oval la foto de Andrew Jackson, el presidente de los Estados Unidos, que en 1840, es decir, hace casi 200, 180 años, él tuvo un enfrentamiento muy grande con los banqueros que en aquel momento, de Estados Unidos, que en aquel momento estaban capitaneados por uno de los Rothschild, uno de los hijos Rothschild, que lo que querían era quedarse con el control de la moneda, con el control de la emisión de la moneda, cosa que Jackson no quería. Y en esa pelea Jackson ganó. Pero después que terminó su mandato y vino otro presidente, le entregaron todo a los Rothschild y a los banqueros de Nueva York y se creó la Reserva Federal en 1913. La Reserva Federal, que siempre se dice es un organismo independiente, no es nada independiente, como ningún banco central del mundo, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco Central de Argentina, ni de Perú. Ninguno es independiente. En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es propiedad o cautiva de Goldman Sachs y de JP Morgan, los dos bancos más grandes. Ellos hacen y deshacen la política monetaria de los Estados Unidos, emiten la moneda y te controlan los vaivenes de la economía y te controlan, por consiguiente, la política. Y esa es la pelea que está presente hoy en los Estados Unidos. Por eso hay que mirarla con calma. Primero con conocimiento y segundo con calma. Y todos los que te digan y repitan que esta es una guerra de aranceles y qué barbaridad los aranceles, son empleados de los Rothschild. Alguien les paga, directa o indirectamente. Si trabajan en una universidad, reciben fondos de algún lado, alguna subvención de Soros, de algunas ONG, y si trabajan en algún centro de investigación, de alguna manera se los pagan los Rothschild, BlackRock o quien sea. Así que desconfiemos, amigos. En todo caso, Ariel, con todos estos elementos y estas metas que se ha propuesto Trump, tal vez podríamos decir que esto se puede tomar como una buena noticia, por ejemplo, desde Irán, desde Oriente Medio, cuando se habla ya de una confrontación inminente. Yo me pongo a pensar, una confrontación cuando tiene que resolver asuntos internos, Donald Trump de este tipo, ¿le dará la energía a Washington para sostener
ambos frentes, me refiero al interno que tiene que ver con lo económico y también lo externo que tiene que ver con una confrontación con Irán cuando se habla de un ultimátum y que ya en un plazo menor de 2 meses tiene que haber una respuesta respecto al asunto nuclear iraní. Pero claro, uno se pone a pensar, diablos, hay cuestiones más gravitantes para Trump respecto a sus propios intereses y del entorno. Entonces, esto en cierto modo va debilitando esta imagen de Washington respecto a la influencia en Oriente Medio y de la confrontación de la que tanto se ha hablado en estos días. Qué bueno que lo mencionas, Enzo, porque no lo quería poner sobre la mesa porque era como, me parecía ampliar demasiado. Es que están ligados. La guerra de Ucrania, vamos a la guerra de Ucrania. Trump dice quiere resolver la guerra de Ucrania y creo que sí, pero no porque esté preocupado por los ucranianos que están muriendo. Él tiene una cantidad de problemas sobre la mesa que resolver, una cantidad de problemas, expedientes. Ese es un expediente que tiene que resolver. No es el más importante, no es el más importante. Para él es importante, pero no es el más importante. El más importante lo tiene adentro. Por eso, en la presentación que hizo ante las cámaras sobre el estado de la Unión, en marzo, cuando se juntaron las dos cámaras, al inicio de las sesiones, de las hora 45 minutos que habló, le dedicó al tema internacional, le dedicó 10 minutos finales. Durante 1 hora y media, más o menos, habló de temas nacionales. No habló de temas internacionales, como hacía Biden. Biden empezaba al revés. La guerra de Ucrania, de esto, de los rusos, que los chinos que son malos. No le dedicó tiempo. Ahora, lo de Ucrania también es una piedra en el zapato que él tiene. Ahora, fíjate tú, mientras él dice, hablemos de paz, y lo llama Zelensky, y habla con Putin, y ahora están allí nuevamente en Istambul, reuniéndose, y en Riad, mandando emisarios, y va. ¿Qué hacen los ingleses? Los ingleses con los franceses, ¿qué hacen los ingleses? Más armas para Zelensky. No, Zelensky, sigue la guerra, tú tienes que seguir la guerra. Los ingleses están trabajando, la City de Londres hostiga la guerra para complicarle, seguir poniéndole piedras en el camino a Trump. ¿Y qué hace Israel? ¿Para quién trabaja el amigo Netanyahu? Para los grandes bancos del mundo, esos son sus principales aliados. Nunca se llevó bien con Trump, ni Trump con él, no se llevan bien con ellos, pero ¿quién es el lobby que se mueve en los Estados Unidos? El de los grandes banqueros de los Estados Unidos, que siguen con esto de atacar a Irán. Y sabe, Trump, lo dijo el otro día, sentado al lado con Netanyahu, que habían tenido una reunión muy importante ya directamente con Irán, los Estados Unidos, y que el sábado se van a reunir de esta semana, el sábado 12 creo que es, de abril, para ponerle fecha, se van a reunir con Irán en reuniones no bilaterales, pero directas. La peor noticia para Netanyahu. Netanyahu quiere que haya guerra. Y quiere que haya. ¿Por qué? Porque todos quieren que Estados Unidos siga en esta fiesta, término equivocado, lo reitero, siga en esta nefasta vorágine de guerras y enfrentamientos que, entre otras cosas, aumentan el endeudamiento, aumentan los gastos innecesarios de parte de los Estados Unidos. En los últimos 30 años, 40 años, los Estados Unidos han participado en 13 guerras importantes, invasiones y demás. Han gastado 14 billones de dólares. ¿De dónde ha ido ese dinero? ¿Qué interés tiene el campesino o el agricultor o el obrero norteamericano en esas guerras? Cero interés, no tiene ningún interés, pero sí ha sido el gran negocio de los banqueros, todas esas guerras. Entonces, la City de Londres, junto con los Rothschild de Francia, para eso está Macron, siguen hostigando con la guerra, siga la guerra y se le mandan armas a Zelensky, más armas y más dinero y lo apoyan y le dan tecnología. Y lo mismo está haciendo Israel con esto de Irán, más guerra y más guerra. ¿Cómo va a terminar esa pulseada? Esto no son conspiraciones, esto hay que leer la realidad, hay que mirarla. Lo que pasa es que hay que mirarla sin dejarse influenciar por lo que dicen los analistas de la CNN o del periódico El País o del New York Times. Todo eso forma parte de los negocios digamos, de los condicionamientos geopolíticos que le están poniendo a Trump.
Yo creo que va a ser muy difícil que Trump salga adelante porque es él y 20 tipos más. Y allí está todos los servicios de inteligencia y los negocios financieros en los Estados Unidos han penetrado, han intoxicado toda la estructura del Estado, toda la estructura de comunicación, sociedades. Va a ser muy difícil, lamentablemente, Enzo. Ok, igual el tema da para mucho, ¿ah? Da para hablarlo mucho y para verlo con detenimiento, porque parece que estas fueron las primeras páginas de una confrontación épica, enorme. Pero bueno, hemos llegado al cierre de esta conversación, no sin antes informar a la audiencia sobre el canal de Ariel Umpierres que me cuentan, está creciendo como la espuma. Por favor, Ariel, cuéntanos un poco más sobre esto. Ahí está Ariel Umpierre, Geopolítica Ariel Umpierre. Sí, está creciendo. Pero bueno, hoy nos sancionó, nos aplicó una advertencia YouTube, porque dice que informamos con ciertas tendencias. Tú sabes, esto es muy riesgoso, muy peligroso de cómo uno informa. Lo que pasa es que en las redes sociales a veces nos sancionan a quienes transmitimos por decir ciertas cosas. Ni Prensa Alternativa, ni yo, ni muchos otros, no mentimos, ni engañamos, ni manipulamos. A veces mostramos las cosas con la crueldad que tienen. Y eso parece que a las redes sociales no les gusta. Pero en realidad debería preocuparse con los que generan las barbaridades, como por ejemplo Israel masacrando niños todos los días. Y bueno, vayan y díganle a Netanyahu que no masacre niños. No se enojen conmigo porque yo las muestro advirtiendo que mis contenidos no son para niños. Yo advierto, mis contenidos no son para niños. Y no busco amarillismo, no busco sensacionalismo, pero y eso que como tanto como yo como ustedes nos limitamos en los contenidos que mostramos, pero bueno, está creciendo el canal, eso es lo importante. Eso es lo bueno. Un abrazo, Bueno, Enzo, muchas gracias. Gracias, querido Ariel. En la descripción colocaremos la información, por supuesto, a nuestra audiencia para que se pueda sumar al canal de Ariel Umpierres. Lo invitamos a que se suscriba, comente, comparta sus videos y también los de Prensa Alternativa. Y es verdad lo que dice Ariel. La censura no combate la crudeza y el dolor. Hay que tener mucho ojo con ese detalle. Querido Ariel, te doy las gracias por estar en nuestro espacio. Nos encontraremos muy pronto y al público también. Hasta la próxima.